Quizá hayas escuchado hablar acerca del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una poderosísima herramienta fisiológica del ser humano para recuperar su salud. Este ayuno activa mecanismos a nivel celular bien documentados y comprobados científicamente que ayudan a recuperar tu salud o incluso aumentar tu salud. Este ayuno intermitente te sirve si tienes diabetes, problemas de colesterol, problemas de presión alta, artritis e incluso tiene propiedades anti-envejecimiento. Por no decir que disminuye la probabilidad de que tengas cáncer. Así que no te pierdas este video, te voy a contar secretos del ayuno intermitente, cómo lo puedes hacer y qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando haces ayuno. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Care, y en este episodio vamos a hablar acerca del ayuno intermitente. La palabra ayuno posiblemente para muchos de ustedes suena a como que les va a dar mucha hambre, porque ayuno es no comer. Déjame decirte que todo lo contrario, los pacientes, yo o cualquier persona que hace ayuno intermitente, de hecho uno de los efectos es que disminuye tu hambre, es decir, tienes más saciedad y los estímulos que te provocan hambre disminuyen su intensidad. Es muy frecuente que los pacientes que hacen ayuno intermitente o bien personas que a lo mejor no tienen diabetes noten que cada vez tienen menos hambre, se llenan con mayor facilidad y su cuerpo les pide cada vez porciones más pequeñas de alimento. Ayuno significa no comer o ingerir calorías, que el cuerpo empiece a utilizar tus reservas energéticas. El antónimo del ayuno es el desayuno. Desayuno significa quitar o ausencia de, y ayuno, ¿no? Desayuno, quitar el ayuno. Es decir, cuando desayunamos en la mañana, quitamos el ayuno que tenemos durante la noche cuando estamos dormidos. Seguramente has escuchado que los europeos o los que llevan dieta mediterránea tienen menor incidencia de efectos cardiovasculares, menor obesidad, menos casos de diabetes, y esto podría ser por el tipo de desayuno que tienen allá. Por ejemplo, en Francia al desayuno le llaman le petit déjeuner, viene siendo como un desayuno pequeño, es decir, comen muy poco durante el desayuno para que el periodo de ayuno, entre comillas, sea un poco más prolongado, y esto podría estar ligado a menor incidencia de obesidad, diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Primera pregunta o duda que tendríamos que responder: ¿por qué necesitamos el ayuno? Y la respuesta es porque el ser humano está diseñado para ayunar. Y si el ser humano ha conservado estos mecanismos que se activan durante el ayuno, tienen que ser por buenas razones. No parece algo muy inteligente que el cuerpo haya conservado mecanismos que se activen durante el ayuno si estos mecanismos fueran perjudiciales. El cuerpo humano ha conservado sus mecanismos fisiológicos que lo mantienen con vida y que lo mantienen saludable. Por lo tanto, si el ser humano está diseñado para ayunar, tenemos que ayunar porque esto es algo bueno para el cuerpo, y esto es precisamente lo que los científicos han descubierto recientemente, que el ayuno es una herramienta poderosísima que estimula tu salud. Es parte fundamental de los pacientes que tienen diabetes y quieren revertir ese problema, quieren dejar de tener diabetes. Es muy importante que incluyan el ayuno intermitente en alguna parte de ese proceso. Ok, también me parece que vale la pena aclarar que el ayuno no es morirse de hambre. El morirse de hambre es un acto involuntario en el cual tú no tienes control alguno. Quizá no es tu decisión. El ayuno intermitente es un acto voluntario en el cual tú decides, tú controlas el momento en el cual vas a iniciar el ayuno y en el cual vas a terminar el ayuno. Debe de ser controlado entre comillas, porque es muy importante que estés bien hidratado durante el ayuno, y si tienes alguna condición médica, enfermedad o tomas algún medicamento, no lo hagas sin previa valoración médica. ¿Qué sucede durante el ayuno entonces? ¿Por qué es tan bueno el ayuno? A nivel molecular, el ayuno intermitente activa varias vías dentro del cuerpo, pero una de ellas es un proceso que se le llama autofagia. Autofagia es el proceso celular mediante el cual el cuerpo renueva tus células y renueva estructuras que están dañadas o que se van perjudicando con el funcionamiento normal.
Todo lo que se usa se va desgastando. Y la autofagia sirve para ir reciclando estas estructuras. Las que no sirven lo digiere. Los productos que quedan se reutilizan para generar estructuras nuevas, células nuevas que funcionan al 100%. Digamos que es una manera de rejuvenecer, pero también es una manera de eliminar lo que ya no te sirve, lo que te está intoxicando. Y algo de lo que sucede cuando no tenemos ayuno intermitente o nuestros periodos de ayuno son muy cortos es que las células dañadas que no funcionan bien, estructuras perjudicadas, como no funcionan bien, se van acumulando radicales libres dentro de nuestro organismo y estos radicales libres empiezan a producir daño en otras estructuras y en nuestros órganos. En otras palabras, nuestro cuerpo no funciona bien cuando no tenemos periodos de ayuno normales o sanos. Prácticamente cada vez que ayunamos o tenemos periodos en los cuales no comemos por 12 horas, 13 horas, 16 horas, se activa nuestro metabolismo, se activa un switch, se prende la autofagia. Y en esta parte del video me voy a apoyar de este libro, te lo voy a recomendar si tú quieres saber más acerca de la autofagia y del ayuno intermitente. Lo que sucede cuando tenemos periodos de ayuno cortos o casi no ayunamos durante el día, es decir, la mayor parte del tiempo estamos comiendo, prácticamente nuestro switch está apagado y hay un predominio de enfermedades crónicas porque nuestras células no funcionan al 100%. Las células que se van degenerando ahí se quedan, no se reciclan. Igual las estructuras dañadas por el uso, por su funcionamiento habitual que se van perjudicando, se van acumulando y esto hace que la inflamación en el cuerpo, más daño, más enfermedades crónicas. Sin embargo, cuando ayunamos se activa este switch y se va hacia acá, miren, prácticamente se activa la autofagia con el cual recuperamos nuestra salud y logramos balancear nuestro sistema hormonal, que es muy importante si se quiere bajar de peso con esta terapia, ayuno intermitente o revertir tu diabetes. Para que el ayuno funcione debe de ser al menos de 12 horas, puede variar dependiendo de tu talla, tu peso, tu edad o qué medicamentos estés tomando, el género también podría variar la duración, pero el tiempo medio estándar va entre 12 a 16 horas de ayuno para que se activen tus mecanismos durante el ayuno intermitente y obtengas muy buenos beneficios de esto. Ojo, se le llama intermitente porque es en periodos o estaciones. Es decir, ayuna durante 1, 2 o 3 meses y después ya no. Hay ayunos cortos, 12 horas, 16 horas y hay ayunos largos de 2 días, 48 horas, 72 horas, incluso puede ser más el ayuno. Lo que yo en lo personal acostumbro a hacer es ayunos de 16 a 20 horas, 1 o 2 veces por semana. En los pacientes pues va a depender si usan insulina, estamos hablando de un paciente con diabetes o utilizan algunos medicamentos o bien cómo es su función renal y cuál es su estilo de vida. Para algunos pacientes puede ser suficiente ayunar una vez por semana, para algunos 2, para algunos 3. Hay pacientes que por su estilo de vida complican mucho el ayuno de 16 horas y hacen ayunos de 12 horas pero con mayor frecuencia. Pongo un ejemplo, supongamos que hoy lunes a las 6 de la tarde vas a comenzar el ayuno. Después de esa hora no vas a ingerir nada de calorías, nada de comida, nada de snack, aperitivo, absolutamente nada. Pero sí tienes permitido tomar agua mineral, té, café, incluso caldo de verduras, pero únicamente el caldo. Entonces comienzas el ayuno a las 6 de la tarde, día lunes, te duermes más o menos como a las 10, 11 de la noche, en un ejemplo, dormido, el ayuno sigue corriendo su tiempo y el día de mañana, martes, vas a desayunar hasta las 10 de la mañana. Y en ese ejemplo que te acabo de dar, ya son 16 horas de ayuno, 1 o 2 veces por semana. Es muy bueno para alguien que nunca lo ha hecho y para alguien que ya está habituado a hacer los ayunos, posiblemente puede incrementar la duración del ayuno o bien la frecuencia del ayuno, es decir, más veces por semana. El ayuno intermitente te va a ayudar a equilibrar tus hormonas, a balancear tu sistema endocrino. La principal hormona que nos interesa regular es los niveles de insulina. Una persona con obesidad, resistencia a la insulina, ya sea hígado graso, sobrepeso, presión alta, diabetes, prediabetes,
tiene niveles altos de insulina y eso hace que batallen mucho para controlar esas enfermedades o bien requieran muchos medicamentos, gran cantidad de medicamentos. Pero cuando comienzas a hacer el ayuno intermitente y sobre todo si lo combinas con una dieta baja en carbohidratos, tus niveles de insulina en sangre empiezan a descender y tu nivel de resistencia a la insulina empieza a descender. Esto hace que requieras muchos menos medicamentos para controlar tus enfermedades. ¿Por qué? Porque tu nivel de resistencia es menor, resistencia a la insulina. Tu nivel de insulina es mucho menor. Y es ahí cuando requieres menos medicamentos, cuando estás bien controlado, en la cual se puede ir quitando o disminuyendo las dosis de algunas de tus medicinas. Algo bien importante que se acaba de documentar es que cada vez pasamos más tiempo comiendo. Se estima que de las 24 horas que tiene el día, 16 o 18 las dedicamos a comer. Y más o menos 8 horas o 6 horas son las que sí estamos en ayuno, que son cuando estamos dormidos. Y también se agrega otro factor, el insomnio es mucho más frecuente hoy en día que hace 50 años. O a lo mejor no llega a ser un insomnio como tal, pero sí una mala calidad del sueño. Las personas, hoy se sabe, cada vez duermen menos, duermen 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y resulta que únicamente cuando estamos dormidos es cuando tenemos ayuno. O sea que si tú duermes 4 horas, 5 o 6 horas, ese es tu periodo de ayuno, 4, 5, 6 horas. Y el resto del día te la pasas comiendo. Cuando estás tan desequilibrado, es decir, mucho tiempo comiendo y poco tiempo en ayuno, ese desequilibrio te provoca diabetes, te provoca obesidad, te provoca resistencia a la insulina, presión alta, aumenta la probabilidad de que tengas cáncer, un envejecimiento prematuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Equilibrar, recuperar ese equilibrio, ese balance entre periodos de alimentación y periodos de ayuno. También está bien documentado que cuando se perdió este equilibrio entre ayuno y alimentación, la tasa de diabetes se disparó. Por lo tanto, este es un factor también muy importante que debe ser abordado en este tipo de pacientes. Si tú tienes diabetes, usas insulina o algún medicamento, es muy importante que se incluya el ayuno intermitente en tu plan de tratamiento a corto y mediano plazo. De lo contrario, va a ser muy difícil que logres revertir la diabetes sin hacer ayuno intermitente. El ayuno intermitente suena como que es muy difícil y el primer ayuno puede ser difícil, pero un segundo ayuno, tercero, cuarto, no es para nada difícil. Tu cuerpo mismo te va a ir pidiendo más ayuno, insisto, porque esto es natural. El ayuno es natural para el ser humano. Tenemos mecanismos que se activan durante el ayuno y tenemos que utilizar la capacidad del cuerpo para sanar. La capacidad del cuerpo natural que está en nuestros genes de recuperar nuestra salud. Te invito a que intentes el ayuno intermitente. Insisto nuevamente, si usas insulina, no lo hagas sin previa valoración médica, se te puede bajar el azúcar de más. Pero considera esta opción, pregúntale a tu médico o acércate a nosotros para que potencies la capacidad que tiene tu cuerpo de recuperar tu salud sin que uses medicamento. Puedes hacer en tu casa los días que tú quieras. El único consejo que te doy es que sea un día en el cual estés bastante ocupado para que no estés pensando en comer. Mantente bien hidratado. Te aseguro que no te va a pasar nada. Incluso creo que te va a gustar porque te vas a sentir mucho mejor una vez que lo hagas. Y recuerda, el 65% de tu salud depende de lo que comes y de lo que no comes. Espero que este video te haya gustado. Es un video corto, el ayuno intermitente. Realmente hay mucho más de lo que hablar. Te lo estaré complementando con otros videos. Suscríbete a mi canal. Te invito a que intentes hacer el ayuno intermitente, pero ojo, el ayuno intermitente no es para siempre, no es todos los días, es por periodo. También hay que darle al cuerpo el tiempo necesario de recuperarse de estos ayunos. Si tienes alguna duda, comentario, contáctame, búscame en redes sociales, página web. Apóyame dándole like al video